he firmado el decreto ejecutivo número 741. El artículo 148 de la Constitución establece a la denominada muerte cruzada como el mecanismo de salida en caso de que un gobierno se encuentre en un estado de ingobernabilidad. Ahora bien, ¿era necesaria activar la muerte cruzada en el momento actual de la situación o de lo que vive el país? ¿No era mejor que el gobierno emplee los mecanismos correspondientes para poder satisfacer las necesidades de seguridad, de salud, de educación? El día de hoy me encuentro con mi amigo y colega Luis Sánchez Vaquerizo para tratar este y otros temas más. Luis, qué gusto que estás acá, que nos estés acompañando en un tema, la verdad, que es muy sensible para la situación actual del país, la famosa muerte cruzada. Estabas un poco dedicado más a la academia. Cuéntame un poquito en qué te hallas, en qué andas, cómo estás y sobre todo tu visión respecto a la situación del país. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Siempre es un gusto compartir contigo. Sí, estoy ahora dedicado a tiempo completo a escribir mi tesis doctoral sobre filosofía política, justamente temas concretos sobre teoría de la democracia, haciendo una crítica a las conceptualizaciones convencionales de populismo, y eso me ha llevado a mantener siempre el seguimiento de la política ecuatoriana. Y ahora estaba viviendo en España, en Barcelona, donde estoy haciendo mi doctorado, entonces también la política española. Y ahora este tema de la muerte cruzada me ha puesto el foco del interés, lo he puesto allí. Realmente te quise invitar, Luis, porque conozco tus antecedentes académicos. Sé que tienes también una maestría en la Universidad de Palermo, en Argentina, en Derecho Constitucional. Eres un crítico activo en las redes sociales, pero sobre todo también eres una persona que ha ejercido la profesión, has ejercido el derecho constitucional, lo has ejercido en pro de empresas, y es importante tener tu visión, tu percepción y sobre todo tu criterio respecto a lo que pasa en el país, porque es importante. La Constitución del 2008 insertó la figura de la muerte cruzada. ¿Qué crees que fue realmente el interés que tuvieron en esa época los asambleístas para haberlo insertado? ¿De dónde viene esta figura históricamente? Bueno, tampoco es que soy muy frecuente en las redes sociales, así que, pero bueno, digamos, pongámosle. La figura del tema de la muerte cruzada me parece que viene a darle una respuesta a los problemas de la historia política reciente del Ecuador, que han sido las instituciones de presidentes vulnerando el marco constitucional vigente de ese entonces. Y me parece que de allí vino la necesidad. Ahora, o sea, discúlpame, ¿tú crees que lo que pasó en su momento con Bucaram, con Maguad, con Lucio y todo lo que vivió históricamente, políticamente el Ecuador, fueron una de las razones por las cuales se insertó esta figura dentro de la Constitución del 2008? Un poco para frenar cualquier tipo de abuso de los órganos o de los contrapoderes del Estado, digamos. Más que abusos, me parece que era para darle una salida institucional a un momento de crisis política, de crisis de representación. Y claro, efectivamente, para evitar la discrecionalidad de la fuerza política mayoritaria coyuntural, de que pueda destituir a un presidente declarándolo loco, o que un presidente que ha firmado un decreto el mismo día se haya dicho que ese día abandonó el poder, o cuando vino la revuelta popular como consecuencia del feriado bancario. Sí, efectivamente, hay una explicación histórica sobre la instauración de la figura de introducir una figura parlamentaria en un esquema marcadamente presidencial. Ahora, también responde a unas modas que hay en el constitucionalismo de los últimos 40 años, claro, que es la de establecer
diversos mecanismos de vetos en el Parlamento, en el Ejecutivo, en los órganos de revisión constitucional. Y son unas modas que lo que pretenden es ponerle un freno a los intentos de transformar la sociedad, de afectar o de alterar el status quo. Yeah. Y me parece que en esa estela también se introduce la Constitución ecuatoriana, pero no propiamente por la potestad de darle al presidente la capacidad de disolver la Asamblea, o a la Asamblea la capacidad de destituir al presidente. Exacto. A ver, ¿cuál sería el artículo, cuál sería la figura en caso de que sea lo contrario? No, estamos hablando de que hubo una disolución por parte del presidente para disolver la Asamblea. Correcto. Y adelantar elecciones. Ahora, hubo una figura que se activó el año pasado, que fue de la muerte cruzada desde la Asamblea. Correcto. Pero en este caso, en ese caso no hubo los votos. Ahora, lo que sorprende es que el presidente no le haya activado cuando fue convocado durante las 72 horas para exponer sus argumentos, porque de acuerdo al criterio de la Corte Constitucional, el presidente puede activarlo en cualquier momento, en tanto y en cuanto no haya sido instituido previamente. Y dentro del término, antes del último año de gestión. Ahora, a lo que iba es que aquí hay un problema fundamental. El problema principal, me parece, que es la potestad, o darle todo el poder y la facultad a una Corte Constitucional que no responde al electorado. Y ese es el problema, porque el presidente puede puede leer la Constitución y puede decir: yo aquí no tengo ningún condicionamiento. Pero se supone que el máximo intérprete de la Constitución, el que controla la constitucionalidad de todo acto de poder público, es la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional ha fallado varias veces contra la norma expresa. Y en este caso decidió lavarse las manos y dejar pasar un decreto de disolución días antes a que haya una votación para ver si se instituía o no al presidente por presuntos actos de corrupción. O sea, es la primera vez que se activa la muerte cruzada. Desde el 2008 está tipificada en nuestra Constitución. El presidente la ha activado. ¿Tú crees que este antecedente va a generar un mal precedente de aquí a futuro con los próximos gobiernos, que siempre que encuentren una cierta resistencia por parte de algún tipo de órgano, y órgano legítimo, ¿no? La Asamblea es un órgano legítimo que tiene también que legislar porque es un poder del Estado. Y el presidente, en este caso, lamentablemente, ha sentado para una mala percepción respecto a la aplicación de esta figura constitucional. Porque justamente lo hace cuando está inmerso, cuando está en proceso de su juicio político. Entonces, te pregunto, y la pregunta es concreta: al ser la primera vez, ¿tú crees que esta se volvería una herramienta por parte de los gobiernos cuando simplemente pretenden cercenar o frenar cualquier tipo de acción por parte de algún otro organismo de poder del Estado? Yo creo que es una herramienta en el caso concretamente que va a ser empleado concretamente cuando el presidente se vea en una situación de inminente destitución. Okay. Porque la Asamblea, cuando puede activar el artículo 130 de la Constitución, tiene que notificarle con 72 horas al presidente. Entonces, con el presidente que ha creado la Corte Constitucional, el día de mañana vendrá un presidente, si mantenemos el mismo texto constitucional, vendrá el presidente y dirá: me convocan para una muerte cruzada, entonces simplemente mando el decreto, porque tanto la muerte cruzada como por parte de la Asamblea como la disolución del Parlamento por parte del presidente puede ser ejercida dentro de los 3 primeros años de la gestión. Sí, estamos dentro de los 3 primeros años. Por eso, entonces esta figura, la potestad, la interpretación de la Corte Constitucional del 148 prácticamente vuelve inaplicable el artículo 130. Este es el precedente que se ha creado. ¿Y por qué yo creo que desde 2008 para acá no se ha activado este mecanismo? Sí. Es porque como nunca, desde la entrada en vigencia de la Constitución de 2008, un presidente podía haber sido destituido mediante juicio político por un presunto acto de corrupción. Ese es otro factor. No lo veo tanto como bloqueos a legislación o como frenos o vetos cruzados. Okay. Lo veo más bien como una cuestión concreta.
Entonces, cuando venga el día de mañana un presidente que sea amenazado o que vea que es inminente su destitución, él la activará. Salvo el tema del juicio político, que el juicio político no se volverá ineficaz en el último año de la gestión. Sí, Luis, pero paralelamente a eso, sin perjuicio de aquello, también obviamente se envía también a la Corte Constitucional para que legitime y declare constitucional la medida que ha adoptado el presidente. Y hoy en día eso está en la Corte Constitucional. Bueno, pero el precedente que ha creado en la Corte Constitucional actual es un precedente en donde la Corte no puede entrar a valorar el sentido de oportunidad, la constitucionalidad de una disolución del Parlamento en pleno proceso de juicio político llevado por el legislativo. O sea, ya está el precedente. Sí. Tendrá que cambiar toda la composición de la Corte para ver si se cambia el precedente. Estás criticando mucho los fallos, las decisiones o el accionar de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Bueno, ¿En qué momento o cuándo la Corte te ha manifestado a ti que hay razones o hay antecedentes para criticar su accionar? en primer lugar, en la historia del constitucionalismo, siempre las Cortes Supremas o los tribunales constitucionales con poder de interpretación de la Constitución Suprema, con potestad para revisar la constitucionalidad de la legislación, históricamente, me animo a lanzar un número, en más del 90% de los casos han vetado o han bloqueado legislación que ha servido para transformar la sociedad, para modificar el status quo. Históricamente es así. Lo que se enseña en el constitucionalismo, y esto es una moda, el famoso constitucionalismo transformador, es que las sociedades pueden transformarse por medio de los tribunales o las cortes. Y eso es radicalmente falso. Pero nos citan un par de fallos y nos dan a entender lo otro. Ahora, ¿cuál es el tema con esta Corte Constitucional? De la de Ecuador. Con esta Corte Constitucional tenemos que saber cuál es el antecedente, cuál es el nacimiento de esta Corte Constitucional. Aquí hubo una situación, un funcionamiento de un órgano transitorio que se declaró supraconstitucional, que decidió ordenar vacancia por más de medio año la Corte Constitucional hasta entonces en funcionamiento. ¿Qué órgano, Luis, para ser específico? El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que tenía la potestad para evaluar las autoridades designadas por el Consejo de Participación, pero la Corte Constitucional precisamente no era de esas autoridades que fueron nombradas y designadas por el Consejo, por tanto, no debían haber sido sometidas a evaluación y peor destitución. Okay. Entonces, se instaura esta Corte y esta Corte lo primero que hace en su primer fallo es validar el ejercicio supraconstitucional no controlado. O sea que la Corte, los miembros de la Corte Constitucional legitimaron y declararon constitucional la misma designación que les había hecho a ellos el Consejo de Participación Ciudadana. Violando un principio procesal fundamental, que es que uno no puede ser juez y parte en la misma causa. Sí. Porque si la Corte decía lo contrario, entonces su misma nominación, su misma existencia hubiera sido inconstitucional. Correcto. Sí. Okay. Sí. Es alarmante y conversando contigo a uno se evidencia más que hay ciertos aspectos que sin duda generan un poco o evidencian que puede haber sido o puede existir un abuso en la aplicación de esta figura de la muerte cruzada por parte del gobierno. La situación actual del país ameritaba, realmente el gobierno vivía una situación de falta de gobernabilidad o más claro, el gobierno sufría de un ataque que generaba la ingobernabilidad para que haya justificado la aplicación de la muerte cruzada y ahora ya lo hizo. ¿Cuál tú crees que va a ser el resultado de la Corte Constitucional frente a la declaratoria de la muerte cruzada? A ver, comenzando por el tema. El gobierno no es que está viviendo una situación precaria o no que estuvo viviendo con una asamblea una situación precaria. La sociedad como tal está viendo una conmoción social porque nunca antes en la historia ha habido tales niveles de inseguridad, tales niveles de precarización, de desempleo, de pobreza. Hemos vuelto a niveles de migración desde que sucedió el periodo bancario. Sí, el país no está viviendo situaciones o no ha vivido en los últimos años situaciones, sino más bien está viviendo situaciones históricamente que no había sufrido, los problemas de inseguridad no habían vivido. No y si uno se pone a pensar, sí, y siguiendo con esto, si uno se pone a pensar cuántas
proyectos de ley fueron rechazados por la Asamblea? ¿Cuántos ministros de Estado fueron destituidos mediante juicio político? ¿Qué pasó con la legislación específicamente en materia de seguridad que se puso en conocimiento de la Asamblea para ser modificada o aprobada? Y tenemos un resultado que, lejos de haber bloqueo, hubo un acompañamiento, salvo por el tema de la ley de inversiones, que ahora lo pasó por decreto ley. ¿Qué va a pasar ahora? El presidente, y vamos al tema de tu pregunta, el presidente va a poder, a título de decreto ley de urgencia económica, va a poder establecer toda la legislación que él... A eso iba. Ha dictado hasta el día de hoy, en una semana, ya 2 decretos. Bueno, el primero fue la reforma tributaria que se la puso en el debate en la esfera pública como una ley que nos iba a aliviar un poquito la carga tributaria porque nos iba a restaurar los deducibles de la legislación anterior. Pero no dice también que va a afectar a un montón de intereses de los espectáculos públicos, etc. Esa ley ya estaba presentada en la Asamblea, pero la Asamblea estaba con el tema del juicio político, tenía 30 días para discutirla y estaba en plazo. Como se disolvió la Asamblea, ahora esa ley se reenvió a la Corte para que sea analizada su constitucionalidad bajo la figura de decreto ley de urgencia económica. Y ahora la nueva ley de inversiones, que para establecer zonas francas, la pregunta es si es que empíricamente los resultados demuestran de que este tipo de legislación que incentiva o que subsidia la inversión realmente tiene resultados concretos para aumentar la inversión o no. Y eso es una cuestión que como toda cuestión, como todo fenómeno político, fenómeno social, tiene que ser evaluado empíricamente. No es una cuestión natural, es que como yo subsidio la inversión, entonces habrá más inversión, o como yo no subsidio, como yo incentivo la inversión, entonces vendrá más inversión. Eso tiene que valorarse, medirse empíricamente. Jurídicamente, ¿qué va a pasar con el nuevo gobierno que vaya a entrar? Porque uno de los efectos de la muerte cruzada es adelantar las elecciones. Va a entrar un nuevo gobierno aproximadamente en 8 meses y va a llegar una nueva asamblea también. ¿Qué pasará con estos decretos que el presidente vaya a dictar a lo largo de estos meses? A ver, todos los decretos de urgencia económica que tengan alguna dimensión tributaria tendrán que seguir la vía ordinaria para ser derogados. ¿Cuál es la vía ordinaria? Que todos los proyectos de ley de temas de tributo, de fiscalidad, tienen que ser por iniciativa del presidente. Entonces se volverá la ley ordinaria, y eso es un precedente que estableció la Corte Constitucional cuando a la reforma tributaria que entró ontológicamente imposible, entró por autorización de la Corte Constitucional, por el Ministerio de la Ley. Esa ley después pretendió ser derogada por la Asamblea, y la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad por la forma de esa derogatoria, porque decía que tenía que seguir el procedimiento ordinario, y el procedimiento ordinario era por iniciativa del Ejecutivo. Y como no hubo una iniciativa del Ejecutivo para derogar esa ley tributaria, entonces ese procedimiento quedó invalidado. Ahora, sí, esas son las consecuencias de lo que se está haciendo, pero el país está viviendo situaciones complejas de seguridad. El país está a punto de sufrir un fenómeno natural, fenómeno del Niño. El país está viviendo también situaciones muy precarias en temas relacionados a lo económico, relacionados a lo social, y que terminan o finalizan en temas de soberanía alimentaria, y que el gobierno tiene que adoptar medidas. Estos 6 meses van a servir, o deben de servir también, para darle una cierta estabilidad que el país no la ha vivido en los últimos años. Tu opinión respecto a estos 6 meses, ¿cuál tú crees que va a ser el resultado del ejercicio hoy, como está el gobierno, con la libertad que ya tiene y tomando en cuenta los 2 años que ha tenido el mismo? Sin dudas, la sociedad ecuatoriana requiere de medidas enérgicas, eficaces de parte del gobierno, de parte de las autoridades políticas. El tema aquí es cuánto estamos dispuestos, o cuánto está el gobierno dispuesto a destinar en recursos. No se puede hablar, uno piensa que no hay respuestas sencillas para problemas complejos, pero si ni siquiera lo básico, lo elemental, que es dar los suficientes recursos para la policía, para los implementos de la policía
que haga la seguridad en las ciudades o interna, o para los elementos, los implementos para las Fuerzas Armadas en las fronteras que controlen el ingreso de todo el tema del narcotráfico, o en los puertos. Si este gobierno no necesitaba prescindir de la Asamblea para otorgar los recursos que estaban contemplados en el presupuesto general del Estado. Yo no creo que eliminando un organismo que no tenía nada que ver con la entrega o la erogación de los recursos públicos se va a cambiar la realidad, porque ahora sí el gobierno sin Asamblea sí va a ejecutar el presupuesto tal y como estaba aprobado por la Asamblea. Eso me parece una falacia terrible. Es decir, aquí hay un problema de falta de ejecución del presupuesto, de falta de entrega de los recursos públicos para, por ejemplo, en el caso concreto de la seguridad. Entonces, no se prevé, según lo actuado justamente desde el 24 de mayo del 21 que asumió el presidente, no se prevé que el hecho de que pueda gobernar sin asamblea vaya a redundar por lo menos en una disminución de la criminalidad. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión de recursos. Pero no son recursos que el gobierno tiene que sacar de un lado para poner en otro. Son recursos que están en el presupuesto y cuyas partidas están subejecutadas. Y eso es una realidad. Cuando el presidente fue a declarar la Asamblea Nacional en el juicio político, habló que se van a entregar, se van a dar para temas de pertrechos policiales, de fuerza pública, etc. Es decir, todavía estamos en promesas. Y esa es una cuestión que tiene que ver con recursos. Sin recursos elementales y básicos para el funcionamiento de la policía, no se puede hablar de una política criminal. Bueno, lo que sí evidencia y lo que se evidencia a lo largo de lo que hemos vivido de estos casi 2 años de gobierno es que el gobierno y las personas que han gobernado lamentablemente no han tenido la capacidad de satisfacer las necesidades de la sociedad. Paralelamente también hemos tenido el desacierto de ver un accionar un tanto distorsionado por parte de asambleístas que se encuentran en el sistema o en el órgano legislativo. Y yo creo que todo lo que vivimos, todo lo que estamos hoy en día evidenciando debe servirnos como sociedad para tomar correctivos respecto a la toma de decisiones. Muchas personas que han entrado a gobernar, muchas personas que han entrado a legislar, lo han realizado y lo han evidenciado que han sido por otros intereses muy distintos que el poder realmente tomar acciones cívicas que vayan a repercutir en la vida, positivamente en la vida de los ciudadanos. Que esto sirva para que nosotros podamos reflexionar respecto a los perfiles que se vienen en pocos meses como candidatos a la presidencia, como candidatos a la asamblea. Entender que muchas veces se debe escoger o se debe analizar los perfiles de personas que vayan a ser útiles, más no que sean importantes. Y paralelamente también reflexionar respecto a que los políticos tienen como un fin poder satisfacer de manera correcta, de manera adecuada las necesidades de los ciudadanos. Y hoy este país evidencia que sufre de muchas necesidades, en lo económico, en la seguridad, en la educación, en la salud, que es lo principal o los principales aspectos que demandan los ciudadanos ecuatorianos. Gracias, Luis, por estar aquí, gracias por acompañarnos, que esta sea la primera de algunas conversaciones que debemos tener. En esto un aspecto constitucional, tendremos otros en aspectos productivos, tendremos otros en partes especializadas del derecho. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación.